Muy buenas noches con todas, con todos. Bienvenidos a las Jornadas Internacionales por los Derechos de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Para nosotros es un honor contar con prestigiosos colegas docentes de México, Colombia, Brasil, Ecuador, en estas jornadas, ¿sí? Donde se abordarán temas muy interesantes relacionados con los derechos de las personas integrantes de las comunidades indígenas, de las personas sordas y lengua de señas. Vamos a abordar también la problemática de las desapariciones con dos de los grandes protagonistas, referentes de la lucha por los derechos humanos aquí en el país, como son Alexandra Córdoba y don Pedro Restrepo. Vamos a tener muy interesantes diálogos con todos ellos, expertos, actores, protagonistas de las causas de los derechos, pues nos acompañarán en estas 8 jornadas que vamos a tener. Por cierto, aprovecho para anunciar que estamos justamente tratando de coordinar una nueva fecha y hora para el debate sobre la sentencia de la Corte Constitucional en relación al aborto por violación, que estaba programado, se realiza el día de ayer, se tuvo que suspender por problemas de última hora, problemas de fuerza mayor con uno de los ponentes. Sin embargo, estamos tratando de llegar a un acuerdo para hacerlo el día lunes, posiblemente, ¿sí? Les estaremos informando a lo largo de estas jornadas para que se puedan unir, si es de su interés, a ese debate sobre la sentencia del aborto por violación. Bueno, dicho eso, quiero presentar a nuestro primer ponente. Es el doctor Sergio Méndez, quien nos acompaña desde México. Él es maestro en Derecho por la UNAM, abogado especialista en litigio constitucional y en derechos humanos, integrante de Justicia Pro Persona, AC, colabora con diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Además, ha sido un abogado que se ha enfocado mucho en el litigio interamericano. Algunos de los casos emblemáticos que han llegado al sistema han sido promovidos por él, así que será un privilegio para nosotros escucharlo en esta primera jornada. Te damos la más cordial bienvenida, Sergio. El tema que nos va, que va a analizar en esta jornada es sobre el alcance del reconocimiento de inocencia en México. Sergio nos acompañará hasta las 7 de la noche. Y a partir de las 7 tendremos a nuestro segundo invitado, Juan Carlos Paz Mena, un juez ecuatoriano que va a abordar la temática relacionada con el interés superior del niño. Entonces, si es que ustedes tienen alguna pregunta que realizar a nuestro expositor, pueden pedir la palabra a través de la plataforma, pueden hacernos llegar sus preguntas también a través de Facebook, pueden escribir sus preguntas también a través del chat. Eh, yo más o menos, faltando 5 minutos, te enviaré un mensaje, estimado Sergio, para que vayamos concluyendo y demos paso al foro de preguntas, ¿sí? Así que bienvenido, Sergio, un gusto para nosotros tenerte en la PUSE Ecuador. Bienvenido. Muchísimas gracias. Agradezco infinitamente a la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Muchísimas gracias a Salim Saidán por la invitación, a la maestra Mayra Rodríguez también por haberme puesto en contacto con Salim y con la universidad. Y para mí es un placer estar con ustedes esta tarde. Y el tema del que hablaré me parece algo muy importante por lo que pasa en muchos de nuestros países, fundamentalmente respecto a cómo debe de reaccionar el Estado ante las injusticias que se cometen en los procesos penales, ya sea por acciones deliberadas que tienen que ver con desviación de poder, que no son captadas de primer momento, o bien por errores que se cometen por parte de las fiscalías y por parte de los jueces. En este caso, voy a tratar el tema del alcance del reconocimiento de inocencia en México. Este instrumento procesal lo trataré fundamentalmente a partir de lo que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales. En nuestro país se reformó la Constitución para que se nacionalizara el sistema de justicia penal, particularmente en la parte procesal. Así que, no obstante que México es un estado federal, tiene un Código Nacional de Procedimientos Penales que en el artículo 486 reconoce este medio procesal del reconocimiento de inocencia.
El reconocimiento de inocencia es un medio extraordinario de defensa que se puede promover incluso cuando ya se han agotado, ya sea los medios ordinarios de legalidad tradicionales o bien también el juicio de amparo, ¿no? En México, por ejemplo, tendríamos una primera instancia que sería ante un juez penal, después una segunda instancia ante un tribunal de apelación, después se abriría la instancia constitucional, que es un juicio autónomo, que sería un juicio de amparo directo. Eventualmente se podría promover ante la Suprema Corte, si es que hubiese temas de constitucionalidad subyacentes, un amparo directo en revisión. Y sí puede ocurrir que en muchos casos ya no se cuente con ningún tipo de medio procesal, de instrumento procesal, para que por la vía ordinaria o bien por la vía del litigio constitucional ante los órganos del Poder Judicial de la Federación por la vía del amparo, se pudiese plantear un caso para su resolución. Entonces, cuando ya no existe ninguno de esos medios, se puede promover el incidente de reconocimiento de inocencia. Y lo que dispone el artículo 486 es que una vez que se dicte la sentencia, es procedente el reconocimiento de inocencia si aparecen pruebas a partir de las cuales se pueda desprender de manera plena que la condena fue dictada y que no obstante eso, la persona se aprecia de las nuevas pruebas que existen, que no participó la persona condenada en su comisión, o bien cuando las pruebas que se aportan fueron desacreditadas formalmente en una sentencia irrevocable, ¿no? Y que además las pruebas que fueron anuladas a partir de los nuevos hechos que surgen impliquen que se dejen de lado ya, que no se consideren las pruebas de cargo inicialmente. Entonces, este reconocimiento de inocencia es un medio procesal extraordinario. Quiero, digamos que plantear el tema de una manera breve para después eh, platicar con ustedes sobre las inquietudes que haya, y lo plantearé de la siguiente manera. En México no es común que procedan los reconocimientos de inocencia. Lo que ha ocurrido tradicionalmente es que las cargas que existían para acreditar que existen nuevos hechos y que estos nuevos hechos se pudiesen plantear ante el Poder Judicial para demostrar, por ejemplo, que el sentenciado no participó en la comisión de un delito o que bien las pruebas existentes deben de quedar desacreditadas formalmente, generalmente las vías eran muy complicadas y por otro lado, las pruebas que se aportaban pues eran muy difíciles de considerar por parte de los jueces. Quiero comentar este caso a partir de un precedente muy importante. Por cierto, hoy estoy litigando un caso de este tipo y por eso quería yo llamar la atención al respecto, porque lo que ocurre en México, hay un precedente muy interesante que se dio por parte de la Suprema Corte de Justicia. Quizá ustedes conocieron de un caso que se conoce como el caso de la masacre de Acteal, en la época en que se dio el levantamiento zapatista. Se denunció que había grupos paramilitares en ese tiempo auspiciados por el partido en el gobierno y entonces como parte, digamos, de la guerra de baja intensidad, se acusa al ejército, a las Fuerzas Armadas, de haber iniciado actos de aniquilamiento en contra de las bases sociales del ejército zapatista y se apreciaba que una comunidad en Acteal era parte de esta base social y que por tanto los grupos paramilitares apoyados por el ejército cometieron la masacre. En esa época, las personas que fueron acusadas por haber cometido la masacre, la mayoría fue condenada y, o más bien todos fueron condenados, pero algunos agotaron los medios procesales hasta el amparo y otros no lo habían hecho. Aquellos que no habían agotado el amparo, esperaron tiempo, también eso es algo, una cuestión, digamos, como del litigio. Y en la época en que se decidió promover el amparo directo respecto de un grupo de acusados de la masacre de Acteal, en esa época la Suprema Corte había iniciado con la adopción de criterios garantistas en materia penal. No existían estos sistemas, estos criterios garantistas. Antes el sistema penal inquisitivo no permitía la adopción de este tipo de criterios. En México hubo una reforma en 2008 para transitar de un sistema penal inquisitivo a un sistema penal acusatorio de corte oral y adversarial. Y adicionalmente, a partir de la reforma de 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos a la Constitución y el de 6 de junio de 2011 también al juicio de amparo, el Poder Judicial de la Federación, en particular la Suprema Corte, empezó a cambiar sus criterios, digamos, tradicionales formalistas por muchos criterios garantistas.
Y en esa lógica fue que ya con una nueva visión sobre el derecho penal y los derechos de las personas imputadas, obviamente también de las víctimas, la Suprema Corte pues dio trámite a juicios de amparo directo que promovieron algunos de los acusados que no habían agotado este instrumento procesal, dio trámite a amparos directos que decidió conocer. Digamos que lo que hizo la Suprema Corte fue sobre esos amparos ejercer facultad de atracción y analizó el planteamiento en esa época de las personas acusadas y finalmente la Suprema Corte determinó que esas personas acusadas habían sido condenadas sobre la base de la generación de pruebas ilícitas y por tanto, con los nuevos criterios garantistas, las pruebas ilícitas eran determinantes al ser anuladas para garantizar la libertad de las personas acusadas. Digamos que esto es el antecedente porque después, una vez que se agotó el amparo directo y la Suprema Corte resolvió que las personas debían salir en libertad porque las pruebas que habían sido utilizadas para condenarlas eran ilícitas, el sector de las personas condenadas que ya habían agotado el amparo directo deciden promover un incidente de reconocimiento de inocencia. Ahora bien, si el reconocimiento de inocencia implica que existan nuevos hechos, es decir, no sería un nuevo derecho porque el tema es que existan nuevos hechos que demuestren que la persona no participó o bien que desacrediten formalmente las pruebas de cargo. En este caso, lo difícil era acreditar que existían nuevos hechos, pero la Suprema Corte, yo digo que aquí con un criterio garantista y muy interesante, concluye que estos reconocimientos de inocencia promovidos por las personas acusadas que ya habían agotado el amparo directo, decide que los nuevos hechos pueden ser las sentencias dictadas en amparo directo por aquellos que habían sido puestos en libertad. Entonces, las personas que ya habían agotado el amparo y que promueven el incidente, lo que le plantean a la Corte fue: oye, tú dictaste una sentencia en donde anulaste las pruebas de cargo determinantes, dejaste en libertad a esas personas acusadas y resulta que esas pruebas son exactamente las mismas que se están empleando para mantenernos en prisión. Y lo que la Suprema Corte concluyó era que era perfectamente posible darle un efecto reflejo a la anulación de pruebas que se había determinado en los amparos directos a los incidentes de reconocimiento de inocencia y que por tanto los nuevos hechos que se podían aportar para poder dar trámite al incidente de reconocimiento de inocencia eran las sentencias dictadas por la propia Suprema Corte. Entonces, esas sentencias, sobre la base de criterios garantistas, en donde se había decidido la anulación de pruebas, se consideran nuevos hechos, se admiten como pruebas en los incidentes de reconocimiento de inocencia, la Corte le da un efecto reflejo a las anulaciones de pruebas determinadas en los amparos directos, pero ahora en los reconocimientos de inocencia, y decide dejar en libertad a las personas acusadas, ¿no? Todas las personas, por tanto, acusadas de la masacre del caso Acteal fueron dejadas en libertad, una sobre la base de que había habido pruebas ilícitas y que por tanto en amparo directo se había determinado su libertad, y después con el efecto reflejo sobre la base de las nuevas sentencias consideradas como nuevos hechos, se deja en libertad al otro sector de las personas condenadas, pero ahora en un incidente de reconocimiento de inocencia. Esto es muy importante tomarlo en consideración porque esta técnica nueva inaugurada por la Suprema Corte del efecto reflejo a partir de anulaciones determinadas en otras sentencias empezó a ser utilizada desde luego por muchas personas que eran coacusadas en los mismos procesos penales. Y aquí me parece que empezó a generarse una práctica que a mí me parece que tendríamos que analizar con un sentido garantista, porque si bien dejemos claro algo, en el caso Acteal y lo que pasó con la Suprema Corte tenía que ver con las anulaciones determinadas en sentencias, anulaciones de pruebas porque habían sido obtenidas violando derechos fundamentales. Sin embargo, se da otro fenómeno también en el marco de los reconocimientos de inocencia y es el siguiente. Hay coacusados, por ejemplo, que dividen las defensas y algunos de esos coacusados llegan al amparo directo y los tribunales colegiados en México, que son los tribunales constitucionales que resuelven los amparos directos, que digamos serían la última instancia para poder plantear cualquier tema legal ante un juez, en esos amparos directos o a veces también en apelación,
lo que deciden, ya sean los magistrados de apelación o los magistrados constitucionales en amparo, pueden llegar a concluir que una prueba fue mal valorada, se le dé un nuevo sentido a esa prueba y a partir del nuevo sentido que se le da a la prueba, se puede dejar en libertad a una persona. Había, por tanto, aquellos que habían agotado los instrumentos procesales a su alcance y promovían reconocimientos de inocencia diciendo, si tú le diste el sentido a una prueba de cargo a mi coacusado en un amparo directo, en una apelación, entonces yo te pido a ti, tribunal, ante quien promueve el reconocimiento de inocencia, que también le des ese sentido valorativo diverso a las pruebas de cargo que finalmente son las mismas. Así que si decidiste valorar la prueba en un sentido garantista y liberaste a la persona, o sea, el propio Poder Judicial, yo te pido a ti, magistrado, que le des ese mismo sentido. Es decir, aquí lo que se estaba planteando, y yo creo que esto es bastante razonable, es que en aquellos casos donde las personas eran acusadas por los mismos hechos, por las mismas víctimas y con las mismas pruebas, aunque eventualmente hubiesen dividido las defensas, en algunos casos los órganos del Poder Judicial dejaban en libertad a algunos de los coacusados sobre la base de la valoración de las pruebas en sentido diverso, pero otros coacusados se quedaban en prisión porque se había valorado la prueba en otro sentido. Y lo que se planteaba en los reconocimientos de inocencia es que hubiese una valoración congruente de las pruebas de cargo que correspondieran entre aquellos que habían sido liberados por decisiones de otros órganos judiciales y ahora en los reconocimientos de inocencia, esta valoración congruente también permitiera la liberación de los otros coacusados. No obstante, este planteamiento, la Suprema Corte empezó a descalificarlo. Dijo la Suprema Corte que los reconocimientos de inocencia no pueden permitir una revaloración probatoria porque entonces se estarían convirtiendo en medios, por ejemplo, ordinarios como una superapelación o bien podría plantearse una revisión que sería materia de un amparo directo de legalidad cuyo objetivo sería hacer una revisión sobre la manera en cómo se llevó a cabo la valoración de pruebas. Por tanto, el incidente de reconocimiento de inocencia, dice la Suprema Corte, no puede convertirse en un instrumento para lo cual no fue creado, que en este caso no podría permitir la revaloración de pruebas y que lo único que se podría permitir sería la anulación de pruebas por efecto reflejo. Eso de primer momento se había planteado por parte de la Suprema Corte, es decir, no permite un ejercicio revalorativo, por muy razonable que pueda parecer que las pruebas se valoren con un mismo sentido para coacusados que son acusados por las mismas víctimas, por los mismos hechos, con las mismas pruebas, esa posibilidad la Corte la anuló y dijo que no era posible. Y quedaba entonces la posibilidad de plantear el efecto anulativo en reconocimientos de inocencia. Es decir, claro, estoy aquí explicando algo que es bastante heterodoxo, ¿no? Porque los reconocimientos de inocencia inicialmente se había pensado, por ejemplo, en casos en donde una persona había sido condenada por homicidio y de pronto la persona que se decía había fallecido aparecía viva. Entonces ahí había hechos supervenientes, porque de eso se trata el reconocimiento, considerar hechos supervenientes que demostraran incontrovertiblemente la inocencia de una persona. No estaba pensado con esta nueva técnica del efecto reflejo a partir de sentencias dictadas por otros tribunales y tampoco estaba pensada para plantear la congruencia de las decisiones de los propios tribunales. Yo creo que en ambos casos es absolutamente necesario darle un sentido garantista a un medio extraordinario de defensa que permitiría corregir errores judiciales o malas prácticas, ya sea de las fiscalías al llevar a cabo investigaciones o también de los jueces de primera instancia o de segunda instancia que muchas veces no toman en consideración todo el evento delictivo completo y no se permite apreciar que hay muchas personas inocentes en prisión. Entonces, plantear esto en reconocimientos de inocencia ha sido sumamente complicado. Por un lado, la Corte ha dicho no es posible plantear la congruencia de la valoración de pruebas por la vía del reconocimiento de inocencia, porque no puede convertirse este medio extraordinario en un super recurso que correspondería en todo caso al juicio de amparo o en una posible apelación. Y por el otro lado, había quedado abierta la posibilidad del efecto reflejo para que personas coacusadas pudieran eventualmente aportar como nuevas pruebas sentencias de otros coacusados en donde se había determinado la anulación de pruebas, no la revaloración, sino la anulación de pruebas. Y es aquí lo que pasa que me genera a mí un serio conflicto, porque en México yo creo que, no sé si pase también en sus países, pero en muchas ocasiones la Suprema Corte de Justicia da 3 pasos para adelante a favor del garantismo y de pronto da 2 pasos para atrás. Yo defino el garantismo como una ideología que además en
Yo creo que en México, a partir de la reforma 10 de junio de 2011, el garantismo es un elemento de identidad del Estado mexicano y el garantismo como ideología, en mi opinión, implica la eficacia de los derechos fundamentales, es decir, los jueces estarían obligados a interpretar la ley de tal manera que se garantizara el respeto de los derechos fundamentales de las personas, así que la creatividad intelectual de un jurista tendría que estar enfocada en decirnos cómo sí y no, en decirnos cómo no. En este caso, los jueces tendrían que interpretar el derecho, las pruebas de tal manera que permitieran en efecto que las personas que están en prisión siendo inocentes pues puedan ser reconocidas en esa inocencia. Pues resulta que la Suprema Corte de pronto toma criterios muy importantes, avanza hacia el garantismo y la eficacia de derechos, da 3 pasos para adelante, pero de pronto da 2 pasos para atrás. Y yo creo que existe un gran temor de que de pronto se empiecen a utilizar estas técnicas para plantear la liberación de personas que han sido acusadas por delitos graves con el argumento de que hay incongruencia en la valoración de pruebas o bien de que a favor de coacusados se han anulado pruebas por parte de otros tribunales y por qué no tendrían que anularse a favor de los otros coacusados por parte de otros tribunales. A la Corte entonces le dio temor esta circunstancia y por tanto en una tesis por contradicción la Corte determinó que además de que ya no está permitido plantear la incongruencia en valoración de pruebas en incidentes de reconocimiento de inocencia, la Corte consideró que la técnica del efecto reflejo sí podría ser posible siempre y cuando la prueba superveniente que se aportara determinando la anulación de pruebas hubiese sido dictada por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. En muchísimos casos, obviamente, la prueba en donde se determinaba la anulación de pruebas de cargo, es decir, las sentencias que se ofrecían como pruebas en donde se determinaba la anulación de pruebas, no venían dictadas por la Suprema Corte, eran sentencias dictadas ya sea por jueces de primera instancia en resoluciones diversas o por salas de apelación o por tribunales colegiados. Para que un asunto llegue a la Suprema Corte como tribunal constitucional del país, pues en realidad es muy complejo. La Corte puede conocer, por ejemplo, de asuntos ya sea por competencia originaria, cuando hay temas constitucionales subyacentes, inconstitucionalidad de normas generales o interpretación directa de normas constitucionales. La Corte puede conocer por facultad de tracción, por asunción de competencia. Entonces, en realidad son excepcionales los casos en los que la Corte puede conocer de algún asunto. Así que en la contradicción de criterios que la Suprema Corte adopta, pues resulta que termina anulada la posibilidad de la nueva técnica inaugurada con el caso Acteal, porque entonces se establece una carga que en mi opinión es prácticamente imposible en muchísimos casos de cumplir, que sería que la nueva prueba hubiese sido una sentencia dictada por la Suprema Corte. Insisto que es excepcional que esto ocurra, así que por la vía de una contradicción de criterios, porque hubo tribunales colegiados que argumentaban que era perfectamente viable esa técnica, otros sostenían que no. La Suprema Corte finalmente termina resolviendo la contradicción de criterios en el sentido de que el tribunal o el grupo de tribunales que defendían la postura en cuanto a que no podía tener ese alcance el reconocimiento de inocencia, pues finalmente la Corte acoge ese argumento, se decanta por esa postura y termina anulando la posibilidad del efecto reflejo. Yo creo que esto es una cuestión preocupante porque no en todos los casos, por ejemplo, las pruebas que se puedan aportar como hechos supervenientes, porque aquí, insisto, se trata en los reconocimientos de inocencia de que surjan nuevos hechos que demuestren incontrovertiblemente la inocencia de una persona. Y estos nuevos hechos, pues por lo general, muchas veces tiene que ver con lo que deciden otros tribunales. A mí me parece que lo que se tendría que buscar por ejemplo, en mi país, porque estoy tratando este tema, es que el reconocimiento de inocencia tuviese un alcance garantista relevante, ¿no? Les digo que actualmente litigo un asunto en donde se ha planteado este tema y en donde incluso yo puse a discusión que la tesis de la Suprema Corte que se había adoptado por contradicción no aplicaba al caso concreto. Ya llevo 3 amparos en el asunto, 2 reconocimientos de inocencia promovidos porque además se han repuesto los procesos en diversas ocasiones. La persona lleva en este trámite ya más de 3 años cuando se dispone la ley que el reconocimiento de inocencia debe de resolverse en 5 días y resulta que algo que parece muy claro no lo es y que hay que ponernos a discutir cuestiones que
la Suprema Corte ya había aprobado en cierto momento, pero que de pronto no le gusta porque eso pudiese implicar que las personas acusadas promuevan instrumentos o medios procesales que deberían de ser considerados de una manera garantista y pro persona. A mí me parece entonces, y con esto, digamos, concluiría esta primera intervención para poder comentar con ustedes lo que consideren. A mí me parece que, y quiero aclarar lo que dije sobre que el garantismo es un elemento de identidad, porque en México se eliminó el concepto de garantías individuales, era un concepto que complicaba la defensa de los derechos fundamentales, así estaba dispuesto en la Constitución. En el actual artículo primero constitucional se dispone que todas las personas tienen derecho a tener derechos y tienen el derecho a contar con instrumentos que posibiliten su defensa. De tal manera que, en mi opinión, este elemento de contar con las garantías que posibiliten la defensa de los derechos fundamentales, este elemento de esta garantía reconocida como derecho en sí misma en el artículo primero constitucional muestra que existe un elemento de identidad ideológico del Estado mexicano en el sentido, insisto, de que la ley tiene que ser interpretada para que se respeten los derechos fundamentales. De nada sirve que exista un derecho reconocido o, yo digo, un valor normativamente reconocido en la Constitución si va a ser letra muerta. Para que pueda ser un derecho auténticamente se requiere de un instrumento procesal que permita que esa defensa y ese respeto sea eficaz, que llegue a nuestra vida cotidiana. Yo identifico, por tanto, una ideología garantista con la eficacia de los derechos fundamentales, no únicamente un valor reconocido en la Constitución, sino que el instrumento que se pueda hacer valer realmente sirva para algo, el derecho a un recurso adecuado y efectivo. En este sentido, entonces, yo creo que la Suprema Corte de Justicia de México ha minado el alcance garantista de los reconocimientos de inocencia y es un tema que sería muy conveniente poner a discusión en el foro jurídico, porque eventualmente creo que si la Suprema Corte eventualmente no llegara o el Poder Judicial en general a modificar este tipo de criterios limitativos del derecho a defender, por ejemplo, la propia libertad, pues daría materia para incluso presentar un caso ante el propio sistema interamericano de derechos humanos. Es el planteamiento inicial. Dejo la palabra a Salim para poder comentar con ustedes lo que consideren. Muchísimas gracias por su atención. Listo, muchas gracias, Sergio. Bueno, por acá me estaban preguntando, o sea, me estaban pidiendo que si puedes, por favor, explicar un poco más sobre el amparo directo. Me estaban Claro. escribiendo. Ujú. Claro, miren, el amparo directo se promueve fundamentalmente, hay muchas razones, algunas hipótesis de procedencia del directo, pero digamos que lo común es que en México, por ejemplo, hay una primera instancia que resuelve los jueces ordinarios, en este caso, pues un juez de primera instancia de cualquier entidad federativa, pensemos así, que analiza si alguien cometió un delito y si existe un delito, ¿no? La decisión del juez de primera instancia se pone a discusión de un tribunal de apelación. ¿Qué haría el tribunal de apelación? Revisar si el juez de primera instancia falló sobre la base de lo que dispone la ley procesal y el código penal, ¿no? O sea, analizar sustancia y forma, procedimiento y si en efecto hay delito cometido y alguien que lo cometió. Entonces el tribunal de apelación hace una revisión de lo que hace el juez de primera instancia. Con la decisión del tribunal de segunda instancia se agotan los medios ordinarios de defensa y entonces se puede promover un amparo directo ante el Poder Judicial de la Federación. En México, el Poder Judicial de la Federación, yo digo que tiene una dualidad ontológica. Por un lado, ejerce jurisdicción ordinaria y extraordinaria federal, pero por otro lado ejerce jurisdicción constitucional. Cuando se plantea un caso en amparo directo, el Poder Judicial de la Federación, en este caso un tribunal colegiado inicialmente compuesto por 3 magistrados, son 3 magistrados federales que ejercen jurisdicción constitucional y que analizan si la sentencia dictada por la sala de apelación fue acorde con lo que dispone la Constitución, ¿no? Eso, digamos, es la función tradicional que tiene un tribunal colegiado. Entonces, hace una revisión de la revisión, llamémosle así. Generalmente ese es el rol de un tribunal colegiado. No obstante, hay ocasiones en donde el debate ante un tribunal colegiado no se trata de temas de legalidad. ¿Qué quiero decir con temas de legalidad? Generalmente ante los tribunales colegiados, como se pone a revisión la revisión de la sentencia del juez de primera instancia, lo que se alega, por ejemplo, es que la prueba fue mal valorada, que el tipo penal quizá no fue bien interpretado, que había pruebas que demostraban la inocencia de la persona que fue condenada.
Generalmente son estos debates de legalidad sobre valoración de pruebas, alcance de la responsabilidad, entendido del tipo penal, en fin. Son temas de legalidad los que se ponen a discusión de los tribunales colegiados. Cuando son temas de legalidad de este tipo, las decisiones de los tribunales colegiados son terminales, no permiten recurso alguno. Pero en ocasiones no solamente se plantea la revisión de las pruebas o de la mala valoración de lo que ocurrió en el proceso, o, por ejemplo, violaciones procesales que también se pueden plantear en amparo directo ante un tribunal colegiado. Hay ocasiones en donde se alega, por ejemplo, que la Constitución tiene algún concepto que no ha sido aclarado por el tribunal colegiado y que se requiere su aclaración, y en ese sentido se entiende que hay un planteamiento de interpretación directa, o bien también se puede alegar, por ejemplo, que el tipo penal es inconstitucional. Entonces ahí se están planteando temas no netamente de legalidad, sino cuestiones constitucionales cuya competencia para ser resueltas corresponde a la Suprema Corte. Y en esas condiciones excepcionales procede un instrumento procesal extraordinario que se denomina amparo directo en revisión. Es decir, es un caso en donde excepcionalmente la decisión de un tribunal colegiado que es terminal, excepcionalmente por haber temas de constitucionalidad subyacentes que no fueron resueltas o que fueron mal resueltas, entonces se pueden plantear directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digamos que ese sería el rol de los magistrados de un tribunal colegiado y lo que ocurriría en un amparo directo. No sé si respondí la pregunta. Listo, muchas gracias, mi estimado Sergio. Voy con otra pregunta, ¿sí? Sí. Por acá, a ver, Sebastián pregunta, si la teoría del efecto reflejo en México ha tenido algo que ver con las prohibiciones de utilización de pruebas en el proceso penal alemán. Si ha recibido Eso, algún tipo de influencia, supongo. pues miren, la verdad es que de las sentencias de la Suprema Corte no se aprecia la influencia de alguna doctrina, digamos, como la alemana en ese sentido. No se aprecia explícitamente, ¿no? Posiblemente quienes elaboraron esas sentencias pudiese estar ahí también subyacente este tipo de teorías que vienen de otros tribunales de otros países, pero no se aprecia directamente. Pero sí creo que es algo completamente excepcional y raro en México, ¿no? Se los planteo porque ocurrió en México algo también bastante extraño. Yo les digo que es esta idea siempre del formalismo que no permite moverse de una manera adecuada. Hubo un caso, el caso del señor Patistán, una persona que todo mundo sabía que era inocente y que había sido fabricada su culpa y había sido condenado por delitos que no cometió. Vaya, era tan unánimemente conocida la inocencia del señor Patistán que el gobernador del estado de Chiapas, donde había sido condenado, pedía su liberación, que el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, quería que fuese liberado. El grave problema es que el incidente de reconocimiento de inocencia que se basa sobre la existencia de hechos nuevos y no de derecho nuevo, no daba para la liberación del señor Patistán. Lo que ocurrió en esa ocasión es que se promovió un reconocimiento de inocencia y lo que se dijo que era y tenía que ser considerado como nueva prueba eran los nuevos criterios garantistas de la Suprema Corte. Y la Corte no quiso acoger ese argumento porque, insisto, dijo, el reconocimiento de inocencia implica que existan nuevos hechos que demuestren la inocencia. No puedes, por tanto, ofrecer nuevo derecho, como sería la jurisprudencia, por muy garantista o por muy distinta que sea ahora en la época del garantismo, la valoración de pruebas o la anulación de pruebas. Si no hay nuevos hechos, pues simple y llanamente no puedes promover un incidente de reconocimiento de inocencia. La limitación, por tanto, del alcance del reconocimiento de inocencia fue tal que el presidente de la República tuvo que modificar el Código Penal Federal para establecer un indulto exprofeso y prácticamente ad hoc y con dedicatoria al señor Patistán para poderlo liberar de prisión. Son esos casos verdaderamente raros, excepcionales, pero que tienen consecuencias, digamos, graves porque no se quiere por parte del Poder Judicial darle un sentido garantista a este tipo de instrumentos procesales que verdaderamente podrían permitir el reconocimiento de la inocencia de personas que están injustamente en prisión. Entonces, contesto la pregunta concreta, no se aprecia esa influencia alemana en la decisión de la Suprema Corte. Habría quizá que preguntarle a los ministros si la tomaron en consideración, pero de las sentencias que existen no se aprecia tal influencia. Tenemos otra pregunta de Paula Coronel, Sergio. Sí. ¿Cuáles han sido las implicaciones de la tesis de contradicción sobre el efecto reflejo? Miren, esa tesis que aprobó la Suprema Corte
fue apenas adoptada hace casi aproximadamente 2 años. Yo cuando promoví el incidente en el estado de Nuevo León, no existía esa tesis. Incluso cuando promoví el reconocimiento sobre la técnica del efecto reflejo, en el caso de la persona que yo estoy defendiendo pasaba lo mismo, una persona condenada, pero cuyos coacusados habían sido en algunos casos liberados sobre la base de la anulación de pruebas ilícitas. Yo lo que dije fue, mira, tengo una sentencia dictada en apelación por una sala del propio tribunal y tengo un auto de libertad a favor de otro coacusado. Así que yo te ofrezco como prueba en el reconocimiento de inocencia el auto de libertad y te ofrezco la sentencia de apelación de los coacusados, en donde se anulan las mismas pruebas que tienen en prisión a la persona que yo defiendo. El asunto iba en caballo de Hacienda, el proyecto venía favorable, pero de pronto, eso fue a fin de año, además, aquí se retrasó la justicia porque teníamos que estar cabildeando con magistrados del propio tribunal. En ese momento resolvía el pleno, no se había turnado a salas. Después se resolvió que no tenía competencia el pleno, sino las salas. Pero bueno, estuvimos en eso. Se retrasó la decisión y en ese retraso de la decisión se aprueba la tesis por contradicción. Me acuerdo un diciembre, porque esa tesis resultó una lápida para evitar la liberación de una persona inocente. Y miren, no conozco otro caso en donde se haya utilizado, más allá del caso actual, la técnica del efecto reflejo, pero les voy a decir qué me dijo el tribunal cuando falló la primera vez en el reconocimiento de inocencia. Lo que me dijo el tribunal fue, mira, en efecto, las pruebas que tú me estás ofreciendo, yo las tomo en consideración porque fueron dictados a favor de otros coacusados y es cierto que ya no existen pruebas en contra de tu defendido. Todas fueron anuladas porque las mismas pruebas que fueron anuladas a favor de los coacusados son las mismas que tienen en prisión a tu defendido y ya no hay pruebas. Pero lamentablemente la Corte ha dicho que como solamente puedo aceptar como pruebas supervenientes sentencias dictadas por la propia Suprema Corte y tú me estás ofreciendo un auto de libertad dictada a favor de un coacusado por un juez de primera instancia y una sentencia de apelación a favor de otro coacusado, entonces al no venir de la Corte, con todo y que yo aprecio que ya no hay pruebas, entonces no puedo yo declarar fundado el incidente. Es decir, se queda aunque sea inocente, se queda aunque ya no hay pruebas, se queda aunque queda claro que hay violaciones a los derechos fundamentales de todo el mundo en ese proceso sobre la base de una mera formalidad, que a mí me parece completamente equivocada por parte de la Suprema Corte. Había muchas variaciones, además ahí tenía muchas cosas que argumentar. En el marco de este asunto concreto, por la vía de juicios de amparo, logré que el Poder Judicial de la Federación, en juicios constitucionales, concluyera que no aplicaba esa tesis y ahorita estamos en espera de una decisión, ojalá que sea favorable, pero ha sido remar contracorriente. Entonces, ¿cuáles han sido las implicaciones? Para responder la pregunta concreta, hasta el momento no conozco otros asuntos que se hayan presentado sobre la base de la técnica del efecto reflejo más que el que yo estoy promoviendo, una vez que la Corte de pronto, cuando iba avanzando de una manera adecuada, la Corte decide cerrar ese camino, como ya había decidido cerrar el camino de plantear la incongruencia en las valoraciones de pruebas entre quienes habían separado sus defensas, pero que unos eran liberados sobre la base de una valoración de la prueba y otros se quedaban en prisión sobre la base de la valoración de las mismas pruebas, pero en otro sentido, ¿no? Entonces, ambas cosas ya fueron canceladas por la propia Suprema Corte. Yo creo que eso permitiría plantear el caso en el sistema interamericano si es que no hubiese una decisión favorable. Perfecto, muy interesante. Daira Ruiz te pregunta, Sergio, ¿cuáles son los requisitos para aplicar el efecto reflejo? Eh, además de lo que puede repercutir en cuanto a la valoración de las pruebas. Claro, miren, aquí lo que es importante es que como la Corte Mexicana anuló la posibilidad de pedir en un reconocimiento de inocencia la congruencia en valoración de pruebas, eso no es posible porque el incidente, dice la Corte, no tiene como propósito un ejercicio revalorativo de pruebas, sino más bien tiene un efecto anulativo nada más. Es decir, en aquellos casos en donde se decidió la anulación de pruebas, es posible plantear un incidente de reconocimiento de inocencia, nada más. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos? Uno, que la anulación de pruebas, digo, tal cual está ahorita en la tesis, ¿no? Que la anulación de pruebas haya sido decidida en una sentencia de la Suprema Corte
que esa anulación de pruebas en esa sentencia a favor de coacusados haya sido dictada con posterioridad a que la persona que promueve el incidente haya agotado todos los medios procesales a su alcance, tanto medios procesales ordinarios como medios procesales constitucionales, ¿no? Es decir, podría ser amparo directo o incluso amparo directo en revisión. En el caso de la persona que yo defiendo, yo en esa época no era su abogado, se agotaron todos los medios procesales, tanto ordinarios como constitucionales. Incluso la Suprema Corte conoció un amparo directo en revisión. Pero además aquí, en este incidente que yo promoví, alegué otra cosa además del efecto reflejo, y era la existencia de violaciones graves a los derechos humanos a partir del contexto de la lucha contra el narcotráfico iniciado durante la época de Calderón, la fabricación de falsos positivos en el marco de la lucha contra el narcotráfico en México. El Estado de Nuevo León tuvo un papel destacadísimo en la fabricación de falsos positivos, y hay muchas recomendaciones de los organismos públicos autónomos de derechos humanos, sentencias y demás. Entonces, ese es otro planteamiento que se está analizando. Pero digamos que esos serían los requisitos fundamentales para promover un incidente de reconocimiento de inocencia, planteando el tema del efecto reflejo. Lamentablemente, hasta este momento queda la idea de que sería la sentencia dictada por la Corte la única prueba considerada superveniente. Ahora, déjenme decirles algo. Esa tesis que surgió por contradicción por parte de la Corte está sobre la base de las leyes que aplicaban en el sistema penal inquisitivo y no existe sobre la base del sistema penal acusatorio. Es decir, esta tesis no surge a raíz de la interpretación del Código Nacional de Procedimientos Penales de corte acusatorio, sino del Código Federal de Procedimientos Penales de corte inquisitivo. Esa es otra cosa importante que me permitió a mí que el Poder Judicial decidiera que en efecto no podía ser aplicada la tesis porque había surgido a la luz de la interpretación de un sistema procesal que ya no corresponde con el actual. Entonces todavía existe esa posibilidad de que se pueda, digamos, reinaugurar la técnica del efecto reflejo para plantear este tipo de cosas que a mí me parece que son muy razonables, ¿no? Si se anulan las pruebas a favor de coacusados, ¿por qué no se va a determinar ese mismo efecto a favor de otros coacusados cuando son los mismos hechos, cuando son las mismas pruebas, incluso cuando son las mismas víctimas? Yo creo que eso es lo más razonable, lo más garantista, lo más adecuado y permitiría que el reconocimiento tuviera un alcance correcto. Perfecto. Acá hay otra pregunta de Karen Ayabaca. ¿Qué factores influyen para que violaciones al debido proceso sean de las más comunes de lo que se puede apreciar en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo evitarlas? Qué buena pregunta. Yo francamente creo que tenemos una seria tensión entre el formalismo y el garantismo. La verdad es que a mí me parece que no sería tan complicado utilizar la creatividad intelectual para efectos de que los instrumentos procesales sirvan para lo que fueron creados y que además permitan que en efecto sean respetados los derechos que existen para todos y para todas, ¿no? Miren, aquí yo plantearía, por ejemplo, la idea del garantismo o de la garantía, como lo dice Ferraioli. El concepto de Ferraioli de garantía, cuando él habla de garantías de primer grado o de primer nivel y garantías de segundo grado, esto me parece muy interesante porque lo que él dice es una garantía podría ser la autorización o la prohibición correlativa a las expectativas positivas o negativas. ¿Yo cómo traduzco eso? Yo digo que la garantía de primer grado, de primer nivel que plantea Ferraioli sería la redacción misma de la ley. La ley tendría que estar redactada de tal manera que posibilitara el respeto espontáneo de los derechos fundamentales, pero hay ocasiones en que la ley no es tan clara, no puede tomar en cuenta todas esas posibilidades o esos alcances. Entonces yo creo que hay un problema de ideología, porque yo insisto que el garantismo de entrada es una ideología, es una perspectiva de entendimiento de la ley. Nos toca interpretar y aplicar la ley desde cierta perspectiva y yo ubico el garantismo con la eficacia, es decir, no hay garantismo si no aterrizan esos derechos en nuestra vida cotidiana. Y yo creo que aquí hay una tensión enorme entre el formalismo con el que todos nos formamos como juristas históricamente y el nuevo entendimiento del derecho. Buscar que en efecto los instrumentos logren su propósito. Miren, les voy a dar un ejemplo de lo que está ahorita pasando en México. Un juez de distrito, ahorita con la aprobación del presidente López Obrador y del Congreso cercano al presidente, aprueba la modificación o una nueva ley de la industria eléctrica que busca acabar o más bien reeditar el monopolio
de la industria, sobre la industria eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, que es digamos, la empresa productiva del Estado. Eso claramente riñe con lo que dispone la Constitución, que establece la libertad de concurrencia económica. Es decir, la nueva ley pretende limitar el acceso de privados y además afecta energías limpias y le da mayor preeminencia a la empresa productiva y por tanto reedita el estatismo en cuanto al tema de la industria eléctrica. Un juez de distrito decide, sobre la base de amparos promovidos por empresas, otorgar una suspensión, cuando se promueve un amparo por parte de varias empresas, otorga una suspensión con efectos generales, lo cual claramente no es posible cuando se lee, digamos, textualmente de la Constitución de mi país. La ley de amparo tampoco permitiría de primer momento una suspensión con efectos generales y sin embargo el juez de distrito decide darle el alcance, digamos, de efectos generales a una suspensión, es decir, a una medida cautelar. ¿Por qué dice el juez, si yo solamente suspendo respecto de aquellas empresas que promovieron el amparo, puedo generar una condición de inequidad de la industria eléctrica porque para unas aplicaría la nueva ley y para otros no? Eso genera un serio problema estructural económico, obviamente político, jurídico y de todo tipo, y es mucho mejor otorgar una suspensión con efectos generales. Eso es el garantismo, en mi opinión. Es decir, se puede interpretar la Constitución y la ley, aunque de primer momento no parezca que lo permita, ¿no? Se puede interpretar de tal manera que se garantice la eficacia. Yo siempre he dicho, por lo menos en México, que la Suprema Corte nos ha dicho que eso que dice la Constitución no lo dice y eso que no dice sí lo dice. ¿Qué es la Constitución? Yo digo, un mero referente. Y otra cosa importante, yo sí creo en el activismo judicial. Yo creo que el activismo judicial es el elemento central del propio garantismo. Y cuando digo activismo judicial no es otra cosa más que auténticamente adoptar la perspectiva ideológica que implica el garantismo como elemento de identidad cuando en una constitución así se dispone. Es decir, lo que se pretende es la eficacia de los derechos fundamentales, es decirnos cómo sí y no decirnos cómo no. Yo creo entonces que el problema subyace en esta tensión constante entre formalismo y garantismo. Por acá, Sergio, te pregunta Alex Ruiz, si consideras que ha existido una evolución en cuanto al desarrollo jurisprudencial del debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por supuesto que sí, y miren que es un tema bien interesante y debo decir que en México el efecto de la jurisprudencia garantista de la Corte Interamericana ha sido determinante, porque en México, a partir, claro, de la reforma de 10 de junio de 2011 que modificó el sistema de justicia, digamos, constitucional en materia de derechos fundamentales, hoy las sentencias son de acatamiento obligatorio, las sentencias dictadas por la Corte Interamericana y sus criterios garantistas. Pero además a mí me parece que en Occidente y en particular, bueno, en América Latina, no se diga, hay un proceso bien interesante de diálogo jurisprudencial entre órganos y organismos internacionales de derechos humanos, tribunales de derechos humanos y tribunales constitucionales. Yo sí creo que estamos gestando un constitucionalismo garantista mundial, bueno, por lo menos en Occidente, por lo menos en el continente americano, digo que también entra Europa y otros criterios y demás, porque hay un flujo y reflujo de ideas de este tipo. Entonces, por supuesto que en México ha tenido una influencia fundamental lo que la Corte Interamericana ha dicho sobre cuestiones de debido proceso, tan solo el derecho a un recurso adecuado y efectivo, ¿no? La idea de qué implica un recurso que permita lograr el propósito para el cual fue creado, la anulación de pruebas ilícitas en el caso del derecho penal, por ejemplo, cuando se trata de tortura, todo este tipo de criterios garantistas, las cortes mexicanas las han adoptado fundamentalmente a partir de lo que la Corte Interamericana ha dicho, ¿no? Esto es bien interesante y por eso creo que el garantismo yo sí lo considero un elemento de identidad, pero el problema es que estamos siempre en esta riña de considerar que la ley dice cosas por sí misma. Claro, estos pueden decirme, eres muy posmoderno, yo salgo del closet filosófico y por tanto del closet teórico y claro que soy un posmoderno radical. Yo digo, a mí me encanta Ferrajoli, yo creo que Ferrajoli, aunque utiliza, digamos, el lenguaje lógico matemático y es analítico, yo digo, la parte sintáctica de su teoría, ¿no?
en la parte semántica es un posmoderno radical. O sea, yo por eso creo que incluso Manuel Atienza lo critica y dice Ferrajoli tiene una teoría de derechos fundamentales que no logra fundamentar porque Atienza, como buen liberal, digamos, justnaturalista, neoconstitucionalista, pues tiene una postura de objetivismo moral muy propio de la teoría de la argumentación jurídica. Pero entonces yo desde este lado sí considero que la Constitución es un mero referente, que en la época del garantismo hay una enorme posibilidad de la creatividad intelectual de los jueces. Sí creo en el activismo judicial porque el Poder Judicial gobierna junto con el Ejecutivo y junto con el Congreso y que por tanto puede tomar decisiones de este tipo, ciertamente con ciertos límites. De verdad que sí, no podría haber excesos y sobre eso podremos discutir muchísimas cosas, pero yo creo que tendríamos ya que empezar a transitar hacia esta nueva ideología que nos ha costado muchísimo trabajo adoptar, ¿no? Sobre todo por las regresiones o los peligros de regresiones autoritarias que existen en nuestro continente, porque obviamente el garantismo es solo posible en las democracias. Perfecto. Hay bueno, algunos comentarios. Un saludo para, antes de dar paso a la última pregunta. Mariana Cabrera, un saludo. Felicita por la ponencia. Pablo Ojeda, un gusto, saludo también. Jackie Aguilar, Rosul Cuango, que nos están siguiendo a través de Facebook. Muchas gracias por los comentarios. Vamos con una pregunta más. Yo quisiera hacerte una pregunta, pero antes te leo la de Paula Coronel. ¿Cuál ha sido el efecto de la reforma del 2011 sobre el garantismo? Yo creo que ha sido un efecto muy importante, pero que está en constante tensión en México. Está en constante tensión. Por ejemplo, hoy, digo primero porque es un efecto importante. Yo creo que la Suprema Corte, en México ha habido un proceso bien extraño, porque a pesar de que es, digamos, el garantismo es una postura ideológica revolucionaria, uno pensaría que la revolución puede venir de abajo hacia arriba, ¿no? Pero no, aquí la revolución ha sido de arriba hacia abajo, es decir, gracias a que la Suprema Corte ha empezado a adoptar criterios garantistas y ha permitido la apertura de la reforma de 10 de junio, porque con la reforma de 10 de junio de 2011, la Suprema Corte promovió, por ejemplo, una, una opinión que tuvo que resolver, una consulta se le llama, de ahí surge un expediente que se conoce como varios 912 diagonal 2010, en donde la Suprema Corte, a la luz de la sentencia del caso Radilla Pacheco, tomando en cuenta el alcance de la reforma 10 de junio de 2011, que reconoce el garantismo como elemento de identidad, en este varios 912 diagonal 2010, la Suprema Corte llega a conclusiones bien interesantes. En primer lugar, que las sentencias de la Corte Interamericana deben de ser consideradas al momento de dictarse una sentencia. La Suprema Corte incluso permite el control de convencionalidad ex oficio, establece las técnicas del control, la técnica de la interpretación conforme en sentido amplio, en sentido estricto, la posibilidad de la inaplicación. Posteriormente, la Suprema Corte adopta una sentencia relevantísima, que es una contradicción de tesis, la 293 diagonal 2011, en donde determina que va a haber un único parámetro de regularidad constitucional reconocido en nuestra Carta Magna, integrado por disposiciones normativas de derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales y lo que dispone la Constitución. Entonces, lo que está diciendo la Corte es que, en efecto, lo que dispone un tratado internacional en materia de derechos humanos tiene rango constitucional, ¿no? Entonces, a partir de estas decisiones muy importantes de la Corte es que se empieza a impulsar el garantismo con mucha creatividad. Pero lamentablemente yo insisto que de pronto la Corte, a la misma Corte, le parece que es demasiado progre y por tanto empieza a dar pasos para atrás, como lo que acabo de platicar con el incidente de reconocimiento de inocencia, porque casos como esos tenemos otros muy parecidos, ¿no? Podría aquí tardarme un día entero explicándolos, pero la verdad es que la Corte de pronto da dos pasos para atrás. Entonces, hay una gran tensión en este sentido. Y ahora, yo insisto que en nuestros países hay sectores muy amplios a quienes no les gusta la democracia y que por tanto no les interesa el debate judicial, ni la razonabilidad, ni la interpretación, ni nada por el estilo, y que parten del voluntarismo de corte autoritario. Lamentablemente yo digo que el garantismo solamente es posible en las democracias. Entonces el problema está en que esta nueva forma de entender el derecho corre un gran peligro en contextos no democráticos.
A mí me parece, claro que eso es discutible y lamento mucho si alguien se siente ofendido con lo que voy a decir, pero a mí me parece que en México estamos viviendo una regresión autoritaria y en ese sentido el garantismo pues es muy difícil de impulsar. El presidente todos los días critica a los jueces que otorgan suspensiones y que, por ejemplo, evitan que se tomen decisiones arbitrarias por parte del presidente, ¿no? O por parte del Congreso. Y todo lo que ha aprobado el presidente de la República ha sido impugnado por las distintas vías procesales que existen en la Constitución y hoy la Suprema Corte está por resolverse. Creo que ha sido muy difícil en la subsistencia del garantismo y esperemos que esto se revierta próximamente, es decir, estas condiciones difíciles, ¿verdad? Y que logremos vivir en condiciones democráticas posibilitadoras del respeto de los derechos. Listo, muchísimas gracias. Acá también Francisco Bermeo nos está haciendo a través de Facebook. Un saludo para Francisco en Cuenca. Bueno, vamos a dar paso a la conferencia con Carlos Paz. Yo simplemente una pregunta muy pequeña. Sabes que acá, Sergio, se acaba de aprobar en segundo debate, falta todavía la parte final del proceso de formación de la ley, eh, pero se acaba de aprobar un proyecto de ley de protección de datos personales y se acaba también de aprobar una reforma al Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? De algún modo, la discusión que se ha planteado últimamente acá en el país es cuál puede ser el alcance de las investigaciones. Eh, ¿Cuál es el alcance de la protección que se le tiene que dar al derecho a la autodeterminación informativa? Tomando en cuenta esta doctrina que seguramente tú la conoces, que es la pretensión de dominio informativo personal, ¿sí? Que particularmente fundamenta una prohibición de utilización de ciertos medios probatorios, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿qué opinas tú de esa colisión de derechos que se puede dar en búsqueda de la justicia, del avance de las investigaciones, si es que está de por medio ahí la autodeterminación informativa, la protección de la información personal? ¿Cómo hacemos con las investigaciones? Es que a mí me parece que lo único que nos queda, miren, yo sí vislumbro muchas cosas en la parte estrictamente procesal. Y yo digo que lo único posible para utilizar, pues es la ponderación de derechos a partir de criterios estrictamente formales, porque sí tendríamos que analizar caso por caso. O sea, no se puede tomar decisiones, digamos, que absoluticen los criterios de los jueces. Sí es muy importante revisar caso por caso. Y por esa razón, a mí me parece que el dominio de la técnica de ponderación y su utilización frecuente en casos así de problemáticos va a permitir ir dilucidando a partir de casos concretos, digamos, como generar una especie como de inductivismo judicial para poder generar ya una teoría jurisprudencial que permita ya hacer ese ejercicio deductivo una vez que se han definido las distintas circunstancias, los distintos hechos específicos a partir de los cuales empezar a generar una teoría jurisprudencial en ese sentido. Porque yo también soy convencidísimo de que no existen derechos absolutos y que, ahora sí, yo también parto de una postura teórica sobre la ponderación. En mi opinión, la ponderación tendería o debería de tender a garantizar un justo medio. Yo, por tanto, no creo en la derrotabilidad absoluta. Yo no creo que la ponderación deba de implicar que un derecho quede prácticamente anulado. Yo creo que la gracia de la ponderación radica en que los derechos que están en pugna puedan desplegar ciertos componentes de su efecto útil en un ejercicio de razonabilidad muy en la postura de ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre, para que ninguno de los derechos quede anulado. Hay quien sostiene la ponderación que sí debe de implicar una anulación prácticamente del derecho derrotado. Yo creo que no. Yo creo que tiene que implicar un ejercicio, digamos, de determinación intermedia. La razonabilidad sería el justo medio. Es muy difícil llegar al justo medio, ciertamente, pero habría que intentarlo. Entonces yo creo que sí habría que ver los casos concretos, pero hay que ponerle muchísima atención a la aplicación de la ponderación y fundamentalmente cómo se entiende esta ponderación. Como acabo de plantear un debate muy importante, ¿no? Por ejemplo, también hay temas que inciden en este tipo de cosas,
Cuando hablamos, por ejemplo, si son ponderables, los derechos, llamémosle derechos de entes difusos como el pueblo, la nación y el Estado, frente a los derechos de sujetos concretos. Generalmente, cuando se hacen este tipo de ponderaciones, el ente difuso, denominado el pueblo, el Estado, la nación, en realidad es el que oculta al autócrata, ¿no? Hay quien se cree el pueblo y que por tanto aquellos que encarnan al pueblo en términos abstractos alegan que tienen derechos así considerados en abstracto. Ese es otro tema interesante que habría que poner a discusión y creo que sobre estos temas no hay acuerdo teórico. Ese es un serio problema porque hasta entre los garantistas hay pleitos por todo, ¿no? No nos ponemos de acuerdo en absolutamente nada. Ahí está un tema que yo creo que sí corresponde resolver al Tribunal Constitucional. Y bueno, al foro, ¿no? Y a la academia crítica, ciertamente. Uh-huh. Sergio, una última pregunta y le pido disculpas a Juan Carlos por extendernos un poquito. Bueno, nos están escribiendo a través de Facebook. Muchísimas gracias, mi estimada Jimena Suárez en Cuenca, Jairo Castillo en Guayaquil, un gusto, Jairo. También Daniela Salcedo, un gusto, te felicita por la excelente ponencia. Y Muchas gracias. Jairo te hace una última pregunta. Jairo Castillo, cuál es el alcance del control de convencionalidad con respecto a las opiniones consultivas en México? Ah, qué interesante. Miren, las opiniones consultivas, pues de entrada no podrían considerarse, en mi opinión, obligatorias, ¿no? Pero aquí pasa un fenómeno que también, digamos, ha sido adoptado, un fenómeno jurídico, llamémosle, que ha sido adoptado por la Corte Interamericana y también lo hace la Suprema Corte. No serían, digamos, obligatorias de primer momento de manera directa, pero sí se podría utilizar lo que se decide en una opinión consultiva para darle sentido a un derecho reconocido en un instrumento vinculante. Por ejemplo, en México se ha determinado que el debido proceso, cuando se trata de personas extranjeras detenidas en México, se le ha dado un alcance de debido proceso a la asistencia consular, interpretado, por ejemplo, lo que dispone la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que digamos en ese primer momento, cuando lo resolvió la propia Suprema Corte, esta convención que había sido interpretada por la Corte Interamericana en la opinión consultiva, creo que es la 16, la Corte Mexicana considera que el debido proceso en México dispuesto en la Constitución, sí puede ser considerado a la luz de lo que dispone la opinión consultiva, ¿no? Porque la opinión consultiva interpreta el alcance de la asistencia consular dispuesto en un tratado internacional universal, que no es propiamente un tratado de derechos humanos, sino es un tratado internacional tradicional, pero entendida la asistencia consular a la luz de lo que la Interamericana dijo en la opinión consultiva y lo que dispone la Constitución mexicana, sí se le da un efecto vinculante de manera indirecta. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con declaraciones de principios, con todo eso que se conoce como soft law. Lo que ha dicho la Corte Mexicana, y eso también hace la Corte Interamericana, es que es perfectamente posible, a la luz del soft law, interpretar un artículo vinculante, obligatorio de hard law, ¿no? Si dándole un nuevo sentido, insisto, a la luz del soft law. Eso sí es posible, tiene un efecto vinculante indirecto, llamémosle así, ¿no? Pero no se podría invocar de manera directa. Por ejemplo, en México no puedes alegar en un juicio de amparo que se viola la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, pero sí podrías alegar que se viola el artículo 14 constitucional entendido a la luz de la Declaración Americana, ¿no? Entonces, es esta vinculación indirecta del sentido de las normas de soft law a el hard law que eventualmente permite al Tribunal Constitucional darle un nuevo sentido al derecho vinculante. Esa sería la técnica. Perfecto. Muy, muy interesante tu ponencia, Sergio. Te agradezco mucho por tan interesantes criterios que nos has expuesto en esta jornada. Buena manera de iniciar las jornadas internacionales por los derechos de la Facultad de Jurisprudencia de la PUC. Así que te agradezco muchísimo en nombre de las autoridades de la facultad. Muchas gracias. Eh, y te comprometemos pues para que nos puedas acompañar en futuros eventos de la facultad. Encantado. Te, te enviamos un cálido abrazo hasta México, ¿no? Un gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, vamos a dar paso, estamos un poquito complicados de tiempo, por eso vamos a dar inmediatamente paso a Juan Carlos Paz, ¿sí? El doctor Juan Carlos Paz, ¿sí? Es
Actualmente se desempeña como juez de la niñez, es abogado de profesión con maestría en Derecho Constitucional por la UNIANDES, máster en Derechos Humanos y Seguridad Humana por la Universidad Milano de Bicota en Italia. Si me permiten